¿Qué es el concubinato? ¿Cómo se acredita legalmente el concubinato? ¿Y por qué en varias ocasiones el IMSS o el ISSSTE, cuando una persona pensionada fallece y se presenta su concubino o su concubina para solicitar la pensión de viudez, le comentan que debe de acreditar el concubinato? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. ¿Qué es el concubinato? El concubinato es más conocido como unión libre. Cuando a alguna persona le preguntan sobre su estado civil y sabe que no está casado por el civil, pero pues está viviendo con alguien, ya llevan varios años, incluso tienen hijos, pero sabe que no está casado por el civil, normalmente dice que está en unión libre. Entonces, en varias ocasiones vas a escuchar que se está en unión libre. Desde un punto de vista legal, desde un punto de vista jurídico, lo correcto es decir que se está en un concubinato. Ahora, para estar en un concubinato y que esta unión de estas personas que han decidido vivir de esta forma como matrimonio, como marido y mujer, como esposos, deben de reunir requisitos. Voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a referirme un poco al matrimonio civil para que de esta forma entiendas el por qué el concubinato, para que estemos en presencia de un verdadero concubinato, se deben de cumplir requisitos. Y una vez que se cumplan, entonces nacen derechos y obligaciones que son muy parecidos al matrimonio civil. Para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir requisitos. Primeramente, las personas que pretenden contraer matrimonio civil saben que lo van a celebrar ante el registro civil, que van a firmar un documento, un acta. Pero primeramente se allegan de la información cuáles son los requisitos que deben de tener para poder contraer matrimonio. México se divide en estados, entidades federativas y la Ciudad de México. Y hasta cierto punto, cada estado y la Ciudad de México pues van a mencionar cuáles son los requisitos para poder contraer matrimonio. Y hasta cierto punto pueden variar un poco. Sin embargo, de forma general te comento que las personas que deben o que pretenden contraer matrimonio civil deben de ser, al momento de solicitar los requisitos, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y saben que la celebración del acto del matrimonio civil es ante el juez u oficial de registro civil. Una vez que llenen estos requisitos, pues les van a señalar una fecha para celebrar el matrimonio. En la fecha del acto de matrimonio va a estar presente el del registro civil. El del registro civil les va a preguntar si es su deseo, si es su voluntad unirse en matrimonio. Él quiere dar fe de que ustedes aceptan contraer matrimonio civil, que es su voluntad, que es su deseo. Obviamente los va a identificar, los va a ver. Y previo a que ya se dieron cuenta de que ustedes llenaron los requisitos para contraer matrimonio, pues entonces se autoriza su matrimonio civil. Las personas cuando contraen matrimonio civil, desde ese momento entonces nacen derechos y obligaciones entre ellos y el matrimonio civil se reconoce. Además, una persona puede acreditar, puede demostrar que está unido en matrimonio civil, que está casado o casada, porque va a tener un acta de matrimonio y el acta de matrimonio es un documento oficial.
esa acta de matrimonio se puede hacer, se puede exhibir y le van a otorgar valor pues en cualquier lado. A lo mejor algunas personas contrajeron matrimonio civil en Yucatán y por motivos de trabajo tienen que trasladar su domicilio tal vez a la Ciudad de México, tal vez a Monterrey. En algún trámite administrativo que tengan que realizar, las personas pueden decir que están unidos en matrimonio. ¿Y cómo lo van a acreditar? Con el acta de matrimonio. El matrimonio civil se registra en el registro civil dependiendo del lugar en donde se celebró el matrimonio. Como te lo dije hace un momento, cada estado, cada entidad es hasta cierto punto independiente para pedir los requisitos para contraer matrimonio civil, pero también va a inscribir en el registro civil de ese lugar. De la Ciudad de México tiene su registro civil, el Estado de México tiene su registro civil y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si tú contrajiste matrimonio civil en el Estado de México, hay un registro civil general en donde están registrados todos los matrimonios, y así en la Ciudad de México. Además hay una base de datos general para demostrar que las personas están unidos en matrimonio. Bueno, entonces las personas desde el momento, para poder contraer matrimonio civil, deben de llenar requisitos, pasar esos requisitos, y el acta de matrimonio lo autoriza el de registro civil, y desde el momento en que se celebra matrimonio civil, desde ese momento tienen un documento, un acta de matrimonio. El matrimonio civil se registra en el registro civil, nacen derechos y obligaciones entre ellos, se pueden exigir derechos, nacen derechos, y no se termina el matrimonio civil hasta que ellos se divorcien. Obviamente estamos hablando en vida. Si ellos se separan a lo mejor 1 año, 20 años, pero no inician su trámite de divorcio, jurídicamente, legalmente están casados, están unidos en matrimonio. El matrimonio no se va a terminar hasta en tanto ellos se divorcian. Ahora, si las personas han decidido hacer una vida en común, comportarse como esposo, como esposa, pero ellos no quieren contraer matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran, porque tal vez va en contra de su religión, porque tal vez ellos consideran que no necesitan ningún documento para que pues puedan vivir juntos, que no requieren de un consentimiento de alguien ajeno, que no lo necesitan. Son 2 ejemplos muy comunes los que te estoy mencionando. Ellos simplemente no quieren contraer matrimonio civil, no le dan importancia. Incluso le dan más importancia, y totalmente válido, a un matrimonio ceremonial, el que ustedes quieran. Totalmente válido en un primer momento. Sin embargo, hay actos posteriores que hacen notar que existen unas diferencias entre aquellas personas que contrajeron matrimonio civil, que lo celebraron ante el oficial de registro civil, que tienen un acta de matrimonio, y aquellas que no lo quisieron celebrar por los motivos que ustedes quieran. Hay ocasiones en que entonces este comportamiento como matrimonio pues tiene que hacerse valer en algún lado. Entonces se dan cuenta que es en donde van a necesitar algo más que decir que están viviendo como esposo en unión libre, que llevan años viviendo juntos, que incluso tienen hijos. Necesitan algo más para acreditar esta situación. El concubinato o la unión libre, y únicamente lo voy a decir para ejemplo de este video para que sea más entendible, es una unión de 2 personas que han decidido comportarse como esposo, como esposa. Actualmente se pueden formar concubinatos, uniones libres de mujer, mujer, hombre, hombre. Por estadística todavía hay más concubinatos hombre, mujer. Pero si ellos pretenden o quieren que se les reconozcan derechos y obligaciones como si fueran un matrimonio civil, deben de cumplir requisitos.
¿Esos requisitos cuáles son? Ser solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y estar viviendo por cierto tiempo juntos o haber vivido por cierto tiempo juntos comportándose como matrimonio. Si unas personas se comportan como un matrimonio, se entiende entonces que viven en un mismo domicilio, que llevan cierto tiempo viviendo juntos, años. Si tienen hijos, pues viven con los hijos, tienen registrados a los hijos. No han querido contraer matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran, como lo dije hace un momento. Pero, por ejemplo, si yo estoy viviendo con alguien sin casarme por el civil, pero pretendo que se me reconozcan derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil, yo en todo momento de mi relación debo de estar soltero. Una persona acredita que está soltero porque no ha contraído matrimonio civil. Cuando las personas contraen matrimonio civil ya no son solteros, se dice que están casados o casadas. Entonces, mientras yo no contraiga matrimonio civil, estoy soltero. Estoy libre de matrimonio. A lo mejor es un ejemplo, lo voy a poner como ejemplo. A lo mejor yo 5 años atrás contraje matrimonio civil, pero mi matrimonio no funcionó, me divorcié, llevé mi trámite, mi juicio de divorcio, quedé plenamente divorciado, quedé libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Hay personas que no pueden contraer matrimonio civil. No se autoriza el matrimonio civil de las personas menores de 18 años. Si una persona actualmente tiene 17 años y quiere contraer matrimonio civil, no se le permite. El parentesco, es decir, cuando hay parientes unidos por una cuestión consanguínea, te voy a poner el ejemplo, no se permite contraer matrimonio civil un abuelo con la nieta. Entre hermanos no se permite, no se autoriza el matrimonio civil. Pues bueno, también esto se traslada al concubinato. Si yo quiero que se reconozca que mi comportamiento es como de esposo y de esposa en una relación de concubinato, pues no debemos de tener parentesco. Esto como ejemplo nada más. Entonces, soltero, ya dijimos, en ningún momento he contraído matrimonio civil. Libre de matrimonio, celebré un matrimonio civil anterior, pero me divorcié, quedé libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, pues no me impide nada. No tengo ningún impedimento legal para que yo pueda contraer matrimonio civil en cualquier momento con esta persona. Un impedimento para contraer matrimonio, ¿cuál sería? Que a lo mejor yo, hace 5 años atrás, me casé por el civil, contraje matrimonio civil, me separé, llevo 5 años de estar separado, pero no me he divorciado. Pero en ese ínter yo conocí a alguien más, llevo 2 años viviendo juntos, por ejemplo, con esta persona, pero no me he divorciado. Estoy impedido para contraer matrimonio civil con esta persona. Si yo quisiera contraer matrimonio civil con ella, no se me va a autorizar. Me van a decir que tengo registrado un matrimonio anterior y que me debo de divorciar. Muchas veces pasa eso. Entonces, si yo no cumplo alguno de estos requisitos, no se reconoce legalmente que yo esté en un concubinato. Otro de los requisitos es estar viviendo permanentemente. O sea, si me estoy comportando como esposo o como esposa, pues lo lógico es pensar que estamos viviendo en un mismo domicilio, comportándonos como esposo, como esposa, como matrimonio. No nos hemos separado. El concubinato o la unión libre no es un juego de vivimos un mes juntos, después nos separamos 2 meses, no. Es una permanencia, pues, como si fuera algo, como si me hubiera casado por el civil. Saben las personas que cuando se van a casar por el civil, permítanme decirlo de esta forma, contra el matrimonio civil, pues saben que su relación va en serio, su permanencia va más en serio. Además, pues es muy común que cuando se contrae matrimonio civil, casarse por el civil, pues las personas que saben que se han casado por el civil, pues saben que van a vivir juntos o dan a entender que van a vivir juntos, que tienen un proyecto de vida. Pues bueno, esto en el concubinato también es de la misma forma. En todo momento una permanencia viviendo juntos. ¿Y cómo se acredita el que estamos viviendo juntos?
pues debemos de tener credenciales de lector con el mismo domicilio, comprobantes de domicilio, estados de cuenta. Si yo reúno todos estos requisitos, estoy en un verdadero concubinato. Legalmente hablando, jurídicamente hablando, estoy en un verdadero concubinato y puedo entonces hacer ciertos trámites demostrando esto para que se me reconozca. Hay personas que aun y cuando les dicen, ¿por qué no mejor contraer matrimonio civil? Debes de contraer matrimonio civil para que tu unión legal se reconozca, y perdonen la expresión deben. Cuando una persona no quiere, pues no quiere y listo. Pero hay ocasiones en que en una cuestión de sociedad tiene su relevancia el haber contraído matrimonio civil, tiene sus ventajas. Pero bueno, si a mí me preguntan, oye, pero si tú puedes contraer matrimonio civil, ¿por qué no lo haces? Simplemente no quiero. Entonces, hace poco nos pidieron una asesoría. Nos dijo esta persona que qué podía hacer porque quería dar de alta a su pareja. Estaban viviendo cierto tiempo juntos, ya se estaban comportando como marido y mujer. Quería darla de alta en el seguro para que ella fuera derechohabiente del seguro. Pero en el seguro le mencionaron que debía de acreditar que tenían 5 años viviendo juntos si no tenían hijos en común. Si tenían hijos, entonces pues no era necesario, bastaba con que llevaran el acta de nacimiento del hijo y algunos comprobantes de domicilio. Pero él en el caso particular no tenía 5 años viviendo juntos, no tenían hijos. Entonces, ¿cómo acreditar el concubinato en ese tipo de situaciones? Y otro tema muy importante de lo que vamos a hablar un poco más adelante, cuando una pareja han vivido 20 años, 30 años, alguno de ellos ya estaba pensionado en el seguro, en el IMSS o el ISSSTE, fallece, estaba recibiendo su pensión porque ya había llevado una trayectoria laboral de varios años, pues se pensionó, estaba recibiendo su pensión, pero no contrajo matrimonio civil con su pareja. Fallece, entonces cuando se presenta la persona, su pareja, concubino o concubina, para ver qué derechos tiene respecto de la pensión de viudez, le dicen que debe de acreditar el concubinato. Ella puede decir, puede jurar, perdónenme la expresión, puede jurar, puede llorar, insistir que él es el esposo, la esposa, que tienen hijos, pero le van a decir que acredite el concubinato. Entonces, el concubinato se acredita con estos requisitos que te acabo de mencionar: ser solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, acreditar que han estado viviendo juntos por cierto tiempo. Si tuvieron hijos, esto respalda todavía el concubinato. Y para acreditarlo legalmente, entonces se hace un trámite judicial, un juicio. Este juicio se lleva ante el juez familiar. Hay que demostrar, hay que acreditar que en vida una persona, normalmente se dan este tipo de supuestos cuando uno de ellos fallece sin estar casado, entonces el otro, para poder solicitar o para tener derecho a acceder a la pensión de viudez, el seguro IMSS o ISSSTE le dicen que debe de acreditar el concubinato. Normalmente es en este tipo de supuestos. El otro de supuestos es cuando alguno de ellos fallece y pues como no dejó testamento, se tiene que acreditar el concubinato, se tiene que demostrar que la persona que va a llevar el juicio de intestado pues es el concubino o la concubina. Entonces, esto de acreditar el concubinato, lo voy a llamar, es un juicio que se tramita, que se realiza ante el juez familiar. Es por escrito. Se redacta un escrito, coloquialmente lo conocemos como demanda, pero es un escrito, se hace un escrito, se le pide al juez que reconozca que en vida la persona que falleció y tú que estás promoviendo el juicio reunieron los requisitos del concubinato y estuvieron en un concubinato. Le vas a narrar cuándo empezó su relación, cuánto tiempo vivieron juntos, si tuvieron hijos, en dónde estuvieron habitando, pero va con pruebas. ¿Yo cómo acredito que estoy soltero?
no va a aparecer en ningún registro que yo haya contraído matrimonio civil. ¿Cómo demuestro que estoy libre de matrimonio? Con una sentencia de divorcio. ¿Cómo acredito que no estoy impedido para contraer matrimonio? Yo te di 2 ejemplos, 3. 1. Las personas menores de edad no se les autoriza permitir el matrimonio. Esto únicamente lo estoy poniendo como ejemplo. Normalmente no se va a dar cuando se quiere acreditar el concubinato. Normalmente ya se tramita este juicio cuando las personas ya son mayores de edad. Pero ¿cómo acredito que yo no estoy impedido para contraer el matrimonio? Hace un momento te dije que no se autorizan los matrimonios civiles entre parientes consanguíneos. Y aparte, que si yo, por ejemplo, estaba unido en matrimonio civil con una persona, me separé pero no me divorcié, entonces, si quiero volver a contraer matrimonio civil nuevamente, me van a decir, primero divórciate, porque si no, no te autorizamos el matrimonio. Entonces, ¿cómo demuestro que no tengo ningún impedimento para contraer matrimonio? Porque no va a aparecer ningún registro de que yo tenga un matrimonio. ¿Cómo acredito que estuve viviendo cierto tiempo, años, con una persona con comprobantes de domicilio, con credenciales de lector, con hijos y con testigos? Testigos que obviamente sean acordes. Por ejemplo, si yo quiero decir, vamos a poner por ejemplo de que actualmente tengo 50 años, y si yo quiero decir que viví 30 años con esta persona, no voy a llevar unos testigos de 30 años porque pues ellos, así como que, oye, si cuando ellos empezaron a vivir, o sea, me refiero al concubinato, ustedes apenas estaban naciendo, ¿cómo van a acreditar que a ustedes les consta? No, voy a llevar unos testigos acorde. A lo mejor tienen 60 años estas personas, ¿no? Si pueden decir, yo los conozco desde hace 20 años, sé que vivieron juntos, que tienen hijos, con testigos, con 2 testigos mínimo, se demuestra también que se estuvo en un concubinato. Este es un juicio que se tramita ante un juez. Me gusta llamarle juicio porque relativamente se presenta un escrito, se van a llevar audiencias, no es tan sencillo, no es de un día para otro, pero se tiene que realizar ante el juez. Entonces, yo debo de acreditar, yo debo de demostrar con pruebas que estuve en un concubinato para que una vez que lo demuestre, entonces se me reconozcan todavía más derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil. Cuando una persona pensionada por el IMSS o por el ISSSTE, es decir, una persona que ya estaba recibiendo su pensión porque trabajó por varios años, cuando una persona pensionada fallece, pero él estaba unido en matrimonio civil, le basta a la persona con la que él estuvo o estaba casado llegar al seguro con el acta de matrimonio y con el acta de función y decir, él era mi cónyuge o la cónyuge, aquí está el acta de matrimonio, lo demuestro con la copia certificada del acta de matrimonio, y relativamente es fácil o sencillo que empiece con los trámites de la pensión de viudez y que en su momento se le otorgue. Pero ¿qué pasa si la persona pensionada fallece sin estar unida en matrimonio civil? La persona que se presente y diga que es su esposo o su esposa, cuando le soliciten el acta de matrimonio, pues no la va a tener. Le van a pedir que acredite el concubinato. Y es lo que acabamos de platicar. Debe de iniciar el juicio de acreditación de concubinato. Si no tramita este juicio, es muy difícil, aun y cuando se presente 20 veces en el seguro, en el IMSS o en el ISSSTE y diga, les jure, perdónenme la expresión, les jure, les llore, que él es el esposo o la esposa, que no se casaron porque no sabían que se tenían que casar, no le van a creer, le van a decir que debe de acreditar el concubinato y obviamente tramitar su juicio y ganarlo. Para que de esta forma entonces, una vez que acredite el concubinato, pues todos esos derechos y obligaciones como si fueran un matrimonio civil se reconozcan. Y una vez que acredite el concubinato, lleve su juicio de acreditación de concubinato, gane su juicio, pues esta sentencia la va a exhibir en el seguro y es muy posible que le otorguen la pensión de viudez. Entonces, ¿qué es el concubinato?
El concubinato es una unión de dos personas que se han comportado o han decidido comportarse como un matrimonio, como esposo, como esposa, pero no han contraído matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran, pero su comportamiento es o fue como si estuvieran casados. Vivieron juntos o han vivido juntos por mucho tiempo, incluso tienen hijos y no tienen impedimento para contraer matrimonio, están solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, haber vivido juntos y públicamente se ostentaron como esposo, como esposa. La acreditación de concubinato, para hacerlo de la forma correcta o legal, es un juicio que se tramita ante el juez familiar y se debe de ganar. Y precisamente porque el concubinato, cuando uno está en un concubinato muchas veces en vida, no va a tener ningún documento oficial como un acta de matrimonio, que es un documento válido y que desde el momento en que se celebra el matrimonio civil se les da un acta de matrimonio y que se registra en el registro civil. En el concubinato en vida muchas veces no se tiene ningún documento, y para demostrar y para acreditar que uno es concubina o concubina, concubino o concubina de alguien, pues lo debe de acreditar para que se le reconozcan derechos y obligaciones. Entonces, con esos requisitos que acabamos de mencionar y tramitar el juicio ante el juez familiar y ganar el juicio, para que de esta forma entonces legalmente, jurídicamente se acredite que una persona está en concubinato, que fue el concubino o la concubina, y entonces con esta sentencia, que ya es un documento oficial en donde el juez diga efectivamente se formó un concubinato, entonces esta sentencia es tu documento que te va a servir para presentarla en el seguro IMSS o ISSSTE y decir yo soy la concubina o el concubino, y entonces la posibilidad de que se te otorgue la pensión de viudez es muy grande, porque entonces ya hay un documento oficial que diga que tú eres esa persona que en vida formó un concubinato, y el concubinato es lo más parecido a un matrimonio civil. Por eso, si tu pareja falleció, pero como no se casaron por el civil, y si tú te presentaste en el seguro para solicitar la pensión de viudez y como no contrajeron matrimonio civil, te van a solicitar que acredites el concubinato. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, explícanos cuál es tu caso, tu situación. En la brevedad te damos una respuesta y podamos agendar una asesoría físicamente en la oficina, de manera presencial. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Espero que esta información te sirva, te sea útil, y te quiero agradecer por ver este video.